Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos compartir de la palabra de Dios. Voy a ocupar el lugar de nuestro hermano Alfredo, que por un viaje que tuvo que hacer a Oklahoma no está con nosotros esta semana. Pero si Dios permite, la próxima clase él estará tomando otra vez la enseñanza. Y fíjense, hermanos, que el hermano Alfredo, para que dé una clase de Apocalipsis, es un tema muy difícil, muy profundo. Pero gracias a Dios que ya vamos en el capítulo número 10. Él terminó el 9. Va a haber como una pausa entre las trompetas, ¿verdad? Entre los sellos. Y va a haber una pausa importante. Pero si seguimos y estamos estudiando estas clases, hermanos, debe ser de gran bendición para todos nosotros. Es una clase muy difícil, pero de gran edificación. Así que agradezco a Dios primeramente y también a nuestro hermano Alfredo que tiene la disponibilidad de prepararse cada semana para estudiar y para compartir con ustedes cada viernes. Así que por este viernes estoy tomando su lugar, pero si Dios permite, el próximo viernes el hermano estará acabando este capítulo número 10 que vamos a empezar. Así que hoy les invito a que vayamos a sus Biblias, que vayamos a nuestras Biblias y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 10. El subtítulo de este capítulo lo podemos ver como el ángel con el librito. Hay una versión un poquito más antigua de la Biblia que dice el ángel poderoso y el librito en la mano. Pero fíjense, hermanos, que si regresamos al capítulo número 10 de este libro profético, ¿verdad? Que el apóstol Juan escribió después de tener estas visiones en la isla de Pasmos, donde estaba recluido a causa de su fe en Jesucristo. Recordamos que nos encontramos en una sección que resulta ser de interludio, un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. El autor ve algo importante, regresar y hacer una pausa, ¿verdad? Esta pausa la llena el capítulo número 10 y los primeros 13 capítulos del versículo 11, que después nuestro hermano Alfredo nos va a continuar con esta enseñanza. Pero en particular, en este capítulo número 10, hablaremos de un ángel poderoso. Este ángel es un ángel poderoso, un ángel fuerte, pero que portaba un librito. Fíjense, hermanos, que vemos que entre los ángeles hay diferentes secciones, hay potestades, ¿verdad? Hay ángeles, hay querubines, hay serafines, hay una serie de ángeles, pero ese ángel en particular no dice qué ángel es. Pero lo que sí dice es que es un ángel poderoso, un ángel fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ir leyendo el texto ordenadamente para comentarlo a continuación. Vamos a retomar la lectura en el versículo número 1. Fíjense cómo dice. Acompáñenme, hermanos, amigos, a ver este versículo y vamos a verlo. Siempre cuando estamos enseñando y usted está escuchando, siempre es bueno que usted se sumerja y más en este libro tan interesante porque vemos que es un libro profético, apocalíptico, ¿verdad? Es un libro simbólico. Pero vamos a ver, dice en el versículo número 1, dice, vi descender del cielo a otro ángel. Pero fíjense, ese ángel es fuerte, ¿sí? Dice un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a ello, quisiera ver este versículo. Fíjense, un solo versículo trae tantas enseñanzas, trae tanto mensaje. Y yo sé que el hermano Alfredo lo va a terminar el capítulo, pero yo quiero tomarme un tiempo para ver, ¿verdad? En que este versículo hay un desacuerdo entre muchos eruditos bíblicos, teólogos destacados sobre quién es este ángel fuerte. Aquí tenemos un texto en lo cual algunos teólogos pudieran diferir en sus opiniones, ¿sí? Al identificar al ángel poderoso como Jesucristo. Si usted y yo lo vemos en lo primero, podríamos decir, sí habla de Jesucristo.
Pero siempre tenemos que ver el contexto y debemos de ver que los ángeles, por lo regular, todos los ángeles son poderosos. Dice con mucho poder y autoridad, pero no como si fuera el mismo Cristo, ¿verdad? Porque al estar leyéndolo paso a paso, usted se va a dar cuenta que ese ángel solamente es un ángel poderoso, ¿verdad? Un ángel fuerte, pero no es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irlo viendo siempre cuando estemos leyendo y más Apocalipsis, tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Y tenemos que ver qué es lo que está viendo Juan y qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahora este ángel dice que aparte que es fuerte, aparte que es poderoso, está envuelto en una nube, ¿ok? Coma, con el arco iris sobre su cabeza. Fíjense las características de este ángel. No solamente es un ángel, sino también es un ángel fuerte, poderoso. Está envuelto en una nube y tiene un arco iris en su cabeza. Esta es su vestimenta como enviado especial de Cristo. Este ángel es un mensajero. Vimos la palabra que significa ángel, ¿verdad? Un mensajero, ¿sí? Hay otra clase de nubes, las nubes de gloria, que están relacionadas con la segunda venida de Cristo, pero el ángel al que Juan describe aquí solo está envuelto por una nube. Vamos a imaginárnoslo, ¿ok? Vamos a ver a este ángel a los ojos de Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Fíjense, hermanos, que Jesús está llevando a Juan a ver esta visión, ¿sí? Más aún, en esta no es la segunda venida de Cristo a la tierra, que será cuando Jesucristo venga por segunda vez. Según el apóstol Pablo, en la iglesia de Tesalónica, dice que Cristo vendrá por segunda vez y que sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero esto es antes. Aquí no es Cristo el que viene, es un ángel poderoso, ¿sí? Y fuerte, que está envuelto en una nube y que tiene el arco iris sobre su cabeza y que su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Si se acuerdan ustedes, hermanos, los ángeles anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando nació. Gloria a Dios en las alturas. ¿Se acuerdan ustedes? Gloria a Dios en las alturas, anunciando al Señor Jesucristo. Hasta también cuando Jesucristo venga, dice el apóstol Pablo, que sonará la trompeta y Cristo vendrá. Pero fíjense, hermanos, vemos que este ángel es un ángel sublime, es un ángel diferente, pero es un ángel, un enviado del Señor, ¿verdad? Y vamos a tratar de definir lo que, como viene vestido, qué es lo que viene alrededor de él. Pero fíjense algo interesante, este ángel fuerte, poderoso, luce sobre su cabeza un arco iris. El primer arco iris lo encontramos en el libro de Génesis, ¿se acuerda? Y este es un recordatorio del pacto que hizo Jehová con Noé, ¿sí? Que nunca más iba a destruir la tierra por medio de agua. En otras palabras, ¿sí? Este es un recordatorio del pacto que Dios hizo con el hombre, de que a pesar de los juicios rápidos y sucesivos, extraños, misteriosos y terribles, que superan toda nuestra descripción, el arco iris es una señal que indica que Dios no enviará otro diluvio para destruir la humanidad otra vez. El arco iris nos demuestra, es algo simbólico de que Dios hizo un pacto con el hombre. En toda la Biblia, hermanos, amigos, Dios ha querido hacer pactos con la humanidad. Dios ha querido hacer las paces con usted y conmigo. Dios ha querido que usted y yo estemos a cuentas con Él y nos da oportunidades y nos dice, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. Casi nosotros no estamos impuestos a eso. Casi nosotros no estamos dispuestos a perdonar, dispuestos a volver a empezar, pero el Señor, nuestro Dios, por medio de nuestro Dios Jesucristo, este ángel nos demuestra que esa arcoíris que está sobre su cabeza es un pacto, es un pacto. Pero fíjense, hermanos, no solamente
es un ángel poderoso. No solamente en su cabeza trae un arco iris, ¿sí? No solamente, ¿verdad? Dice que también su rostro era como el sol. No solamente está enredado en una nube, sino también su rostro era como el sol, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, amigos, esta es una insignia, esta es su insignia de identificación. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes, verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, verdad? Y que cuando bajó después de 40 días su rostro resplandecía, ¿verdad? Y Aarón y alguien más, uno de los ancianos, tuvo que ponerle algo en su cabeza porque el pueblo estaba espantado. Recordemos esa historia en el Éxodo cuando el rostro de Moisés brilló después de haber estado en la presencia de Dios. El rostro de este ángel brilla. ¿Y por qué brilla? Porque él había estado en la presencia de Cristo. ¿Sí? Lucas, allá en su evangelio, en el capítulo 24, versículo 4, describe la escena de las mujeres al lado de la tumba vacío cuando Jesucristo resucitó. Dice el versículo que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con ¿qué? Vestiduras resplandecientes. ¿Por qué estos ángeles que aparecieron a estas mujeres eran sus vestidos resplandecientes? Porque estaban ante la presencia del Señor. Ellos están en la presencia del Señor. Así que ese ángel es curioso. No, es correcto que estaba y brillaba como el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ángel viajó del cielo, ¿verdad? En su cabeza tiene un arco iris, está envuelto en una nube, es un ángel poderoso, ¿verdad? Y ¿saben qué? No solamente esto, dice que su rostro era como el sol. Pero fíjense cómo continúa el versículo, en el mismo versículo 1 estamos esta tarde. Dice que sus pies son como ¿qué? Como columnas de fuego. Sus pies son como columnas de fuego. Es parte de su vestimenta. Él había salido de la presencia de Jesucristo con una misión a cumplir para realizar el anuncio especial y solemne del juicio próximo. Este ángel viene de la presencia misma del Señor, ¿verdad? Así que es por eso, ¿verdad? Que sus pies son como columnas de fuego, como su rostro resplandeciente, como en su cabeza se le ve como un arco iris que habla de pactos. Todas estas características, hermanos, que lo identifican como su vestimenta, sus credenciales, son sus credenciales más bien, como el enviado especial, y lo relacionan con la persona de Cristo. El Señor Jesucristo continúa al frente de todos los eventos. El se está desarrollando en el cielo como en la tierra, con toda autoridad, con todo poder. Él es juez sobre la tierra. Alguien me decía, hermano, ¿y eso del COVID, eso de la pandemia, quién lo hizo? Pues es Dios mismo. Dios ha puesto a prueba su iglesia. No crean que esto de la pandemia es para todo el mundo. Dios ha puesto a prueba a su iglesia. Y muchos estamos saliendo derrotados. Él tiene el control sobre el cielo y sobre la tierra. Y alguien me decía, ¿y eso de las vacunas, quién lo pone? ¿Satanás? No, es el Señor. Él tiene control sobre todas las cosas. Aún hasta el día de hoy, Él está sentado en su trono. El Señor Jesucristo continúa al frente de todos los eventos que están desarrollándose tanto en el cielo como en la tierra. Con toda autoridad, dice la palabra de Dios, toda potestad me es dada sobre mí, tanto en los cielos como en la tierra. Él es el juez, Él será el juez de toda la tierra. Pero fíjense, solamente estamos viendo este versículo número 1. Veamos ahora el versículo número 2, capítulo 10 de Apocalipsis. Qué grandioso es esa visión que está teniendo nuestro hermano Juan. Qué gran visión.
Porque lo que está viendo este hombre y lo que nos está relatando muchos años después es de que Jesucristo, desde aquel tiempo, en ese tiempo, Él continúa reinando en su iglesia, en su trono. Pero fíjense en el versículo número 2 y 3. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Otro versículo más para poder desglosarlo y poder ver que la palabra de Dios es poderosa como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Fíjense, este ángel, ahora que ya vimos su descripción, ya vimos cómo viene, ahora ¿qué trae en su mano? Dice que tenía en su mano un librito abierto. Pero algo importante, fíjense, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y estando así en esa posición, clamó a gran voz como ruge un león. ¿Sí? Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este ángel, hermanos, reclama la tierra y el mar para el Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, es importante ver que todo lo que pasa aquí, Él tiene control. ¿Sí? Sí, cierto, el Satanás es el príncipe de este mundo, pero no hará nada en contra de su iglesia si el Señor no lo permite. El Señor, nuestro Señor, tiene todo el poder. Este ángel está reclamando para el Señor, ¿sí? Y podemos ver, y recordamos un poco la historia, cuando Cristóbal Colón llegó a las tierras desconocidas, ¿verdad? Llegó a una isla que después le llamó San Salvador, que está en las Bahamas. Lo primero que hizo, ¿verdad? El Señor, según la historia, es que puso la bandera de España, ¿sí? La puso en la arena y reclamando para el reino de España la tierra, la nueva España. Eso mismo hacía. Eso mismo hicieron todos los conquistadores que podemos ver en la historia. Este hombre colocó la bandera de España en señal de la toma de posición de estos lugares, en nombre de las autoridades a quienes él representaba, a los reyes, a la reina Isabel de España. Esa era la manera, el método que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Así también, con el título de propiedad en su mano, este ángel fuerte colocó su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y con voz poderosa, reclamó los derechos de propiedad para el Señor Jesucristo. Porque de Él es toda, ¿qué? Toda la plenitud. De lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Recuerde usted, hermano, esto. El Señor aún está en control. El Señor aún está en control. Él tiene todo el poder. De Él es todo. Si usted quiere leer un poquito después conmigo, Colosenses capítulo número 1, y usted puede leer todo el libro o toda la carta que Pablo escribe a los colosenses. Ahí usted va a ver que el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Todo se hizo para Él y por Él. Así que vemos en el versículo número 2 que este ángel tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Fíjense, vamos a continuar con el versículo 3. La última frase del versículo 3 dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos que observamos aquí, en mi opinión,
creemos que es el amén de Dios, la acción del ángel. Y les voy a explicar por qué. ¿Okay? En el Salmo 29, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 29 rápidamente. Ahí lo puse yo, pero no estoy muy seguro que sea lo que en esta versión. Y quiero que si usted tiene oportunidad, vaya conmigo a Salmos capítulo 29. Y vamos a ver el versículo número 3. Y dice así la palabra de Dios. Salmo 29, versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Ok, sí es lo correcto. Truena el Dios de gloria. Jehová, Jehová sobre las muchas aguas. Y que en el libro de Job, capítulo 37, versículo número 5, dice también, truena, que Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Hay un teólogo llamado el doctor Vincent, escribió un comentario que aclara que ese texto dijo que para los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de las 7 voces de Dios. Y hay una historia, y usted lo puede ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y que el hebreo volteaba hacia el monte Sinaí, volteaba y veía truenos y truenos y truenos y relámpagos. El hebreo consideraba que cada vez que había esos truenos era el Señor hablando. Así que por eso Juan usa esta figura para darnos cuenta que para los hebreos los truenos son las 7 voces de Dios. Yo creo que el hermano Alfredo lo explicará un poquito más adelante algunas cosas más. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Salmos, no sé si se acuerdan, si es que se acuerdan algunos de nosotros, entre la pandemia estuvimos leyendo los Salmos, comentamos que el breve Salmo 29 menciona 7 veces la voz de Jehová como las 7 voces de Dios. Se lo dejo de tarea. En el capítulo 29 del libro de los Salmos, el Salmo número 29, se mencionan 7 veces la voz de Jehová como las 7 voces de Dios. No vamos a meternos en ese contexto, pero después en otra oportunidad les voy a platicar acerca de esto. Ellos hablan del trueno como la voz de Dios, por lo tanto era un ejemplo bien comprendido por el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel escuchó y cada una de las iglesias de Asia vieron esta carta, se dieron cuenta de esos truenos que era la voz de Dios. Pero veamos el versículo 4. Versículo 4. Dice así. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Yo hubiese querido llegar a este versículo. Si hay uno de los versículos más interesantes, tengo como 3 versículos que cuando el Señor me llame y está en su presencia, yo quisiese preguntar. El primero es cuando esta mujer que fue acusada de adulterio, tenían razón, la llevan con Jesús arrastrando de los cabellos y Jesús está escribiendo algo en la tierra. Es la única vez que Jesús escribe algo, en serio. Y si tengo alguna pregunta para hacer al Señor cuando esté ante su presencia, es preguntarle qué escribía Jesús en la tierra. Yo puedo pensar que escribía la palabra gracia, que fue gracia para esa mujer, que le dice a todos los que están ahí, el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra, y desde el más joven al más adulto, o del más adulto al más joven, se fueron. Cuando él levantó su cara, su rostro, y a la mujer, y Jesús le dice a la mujer, nadie te acusa, vete y no peques más. Pero esa es una de las preguntas que yo podría hacerle a Jesús. No tengo otra.
Otra de este versículo 4, miren cómo pasa. Que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, porque para los hebreos los truenos son voces de Dios. ¿Okay? Yo iba a escribir lo que escuché. Él iba a traducir los truenos, ¿se fijan? Él iba a traducir los truenos porque él sí entendió y sí escuchó. Pero en ese momento el ángel le dice, Juan, no escribas, sella ahí. No los escribas lo que escuchaste. ¿No les parece algo interesante? Lo que aquí observamos es que el sonido de esos 7 truenos, Juan los podía entender. Y tenemos su confirmación porque Juan estaba anotando todos los detalles de las visiones que le estaban siendo reveladas. Recordemos que en el capítulo número 1, versículo 11, Jesús les dice, ¿sí? Te pido que escribas todo lo que oigas y todo lo que veas. Eso dice en el capítulo número 1. Él estaba preparándose para escribir lo que había escuchado. ¿Pero qué pasó? Debieron ser palabras audibles. Pero ahora por primera vez se le prohíbe que lo que habías oído, siendo un libro de revelación de las profecías, ¿por qué se le dice a Juan que selle lo que estas voces de trueno han hablado? Tengo algunas sugerencias. Tengo algunas opiniones. Pero mejor me espero para preguntárselas al Señor cuando lo veamos. ¿O no? Este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde un episodio es sellado y cerrado. Vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10, apenas. Pero quisiera quedarme aquí en el versículo 4 y solamente leer el versículo 5, 6, para que nuestro hermano continúe la siguiente semana. Pero llevamos como media hora, creo yo. Pero son versículos muy profundos, ¿no les parece? Leámoslo para terminar. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, ¿sí? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí podríamos decir, ahora sí, muy seguros, claramente podemos ver que este ángel no podía ser nuestro Jesucristo, ya que este ser comienza a jurar por el Creador eterno. Él levantó su mano al cielo y juró por el Creador eterno, por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora sí, si él fuera Jesucristo, él hubiera jurado por sí mismo. Recordemos allá lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo número 13, que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Eso lo encontramos ahí en el libro de Génesis, pero también en el libro de Hebreos. Dios no podía jurar por ninguna otra cosa, ni por otro nombre, porque no hay nadie que sea mayor que él, porque él es el Altísimo. Este ángel juró, pero no por sí mismo. ¿Por qué juró? Dice, porque él no era Dios, ni era el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo es el Dios eterno. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 2 versos nos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio, era en el principio con Dios. Así que no lo vamos a explicar todo hasta el 6. Ahí nos hemos de quedar para la semana que entra. Pero hicimos este pequeño lapso porque antes entre la sexta y séptima trompeta como que llega este ángel
Así que, primero Dios, continuaremos estudiando cada semana este magnífico libro. Pero lo que hemos aprendido hoy es que este ángel poderoso, este ángel que en su cabeza está el arco iris, este ángel que está envuelto en una nube, este ángel que su rostro es resplandeciente, este ángel que sus pies, ¿verdad? Están brillando, están de una forma, ¿verdad? Como columnas de fuego. Este ángel trae un librito y algo va a pasar después. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Al final el Señor está en su trono, gobernando para siempre. Que Dios les bendiga.